Conectores lógicos. Los conectores lógicos, ¿qué son? Bueno, son las palabras o frases que unen proposiciones o párrafos, dando a esa unión lógica y sentido. Además, permiten el dinamismo de las ideas dentro del texto, y sea el progreso, la detención o retroceso de las mismas. Los conectores lógicos entonces ordenan nuestras ideas para poder lograr una comunicación más asertiva. Las funciones contextuales de los conectores son que dentro de un párrafo permiten unir de esa manera lógica dos proposiciones, da coherencia intrínseca del párrafo, permitiendo así que sea un conjunto unitario. Permite desarrollar la idea general a través de la explicación de las secundarias o complementarias dentro del texto. Permite la unión de la lógica entre párrafos, da coherencia a todo el texto y permite mostrar la intención comunicativa del texto. Los tipos de conectores son conectores, las conjunciones, los adverbios, las locuciones o frases conjuntivas y las locuciones o frases adverbiales, como por ejemplo en la relación lógica de causa, los conectores por qué, ya que, debido a que, así pues, que, así, pues, así que, puesto que, a causa de, debido a esto, como consecuencia de, dado que y puesto que. Si nosotros lo vemos más ordenado, porque aquí nos provoca confusión la lectura, ya lo podemos ver un tanto más completo, que puede ser así que, por lo tanto, por consiguiente, por ello, de aquí, que, en consecuencia, luego, por tanto, en conclusión, entonces, por eso, por esta razón, por eso, de modo que, así, y estos son conectores de consecuencia. Los conectores de contraste son pero, en cambio, sin embargo, más, antes bien, no obstante, sino, más bien, por otra parte, mientras que. Los conectores de concesión, pese a que o pese a, aun cuando, a pesar de o a pesar de que, aunque, si bien, ¿sí? Y los conectores de adición son conectores de además, incluso, por otra parte, también, más aún, aparte de ello, asimismo. Y la reiteración de conectores, por ejemplo, o sea, es decir, en otras palabras, en otros términos. Y la relación lógica para conectores de orden, tenemos primero, finalmente, en primer lugar, por último, en segundo lugar. Y la relación lógica de condiciones o conectores es sí, siempre que, siempre y cuando. Y la relación con respecto a los conectores de comparación, más que, menos que. Para el énfasis, los conectores para el énfasis tenemos en efecto, en verdad, sin lugar a dudas, claramente, obviamente, por supuesto y naturalmente. Los conectores de secuencia, luego, después, a continuación, antes. Y los conectores de conclusión, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en resumen, en conclusión, en base a lo anterior. También tenemos las disyuntivas, los conectores de disyuntivas, que puede ser o u, dependiendo de la frase y de las formas en que están presentes las vocales en la redacción del texto. Los conectores los copulativos, que son i, ni, ¿sí? Y ¿qué es entonces el resumen? Para poder entender esto, vamos ahora a explicar lo que es el resumen. Los conectores lógicos son una forma de comunicación. Nos permiten una redacción clara, precisa, asertiva.
pero para poder aplicarlos en una comunicación debemos ser capaces, por ejemplo, de resumir o de criticar o demás, pero vamos a la herramienta más básica, que es el resumen. El resumen es la representación abreviada y precisa del contenido de un documento sin interpretación crítica y sin distinción del autor del análisis, es decir, una breve redacción que recoja las ideas principales del texto. Para realizar el resumen se debe tener objetividad, tener clara la idea general del texto, sus ideas fundamentales y las secundarias que sean cruciales para el entendimiento de las principales. Subrayar las partes principales del texto, tomar nota de las ideas más significativas y apuntar palabras clave. Esquematizar lo subrayado. Es necesario encontrar el hilo conductor de que une perfectamente las frases esenciales de que el autor presenta en el documento escrito y que nosotros vamos a resumir. Tiene que ser objetivamente usual. Los tipos de resumen que existen son tres: el resumen informativo, el resumen descriptivo y el resumen abstracto. El resumen informativo sintetiza el contenido del texto original, el mensaje de la comunicación, y es muy útil para dar una idea rápida y general del texto. El resumen descriptivo explica la estructura del escrito, así como las partes fundamentales, las fuentes o el estilo, y es muy útil en el caso de textos extensos o complejos, porque ayudan al lector a comprender la organización de este y localizar en él los datos que le pueden interesar. Y el resumen abstracto, que es una variante del resumen general de tipo descriptivo que encabeza los artículos científicos, habitualmente se incluye en el propio artículo después del título y en la primera página. Su función es informar sobre el contenido del texto a fin de que en lo posible los posibles lectores se puedan hacer una idea general en poco tiempo y decidir si les interesa leer el documento íntegro. En general, no incluye datos concretos como cifras o porcentajes. Los conectores lógicos, tenemos lo que es el conector de conjunción, que es lo que es la unión, P unión Q, intersección. La conjunción es la intersección. P intersección Q, P y Q, si B es verdadero, si ambas proposiciones son verdaderas. Si una es falsa, cualquiera de ellas o ambas, entonces es falso. La disyunción inclusiva es la unión, P unión Q, P o Q. Esto es falso solo si ambas proposiciones son falsas. Si cualquiera de ellas es verdadera o si ambas son verdaderas, es verdadera. La disyunción exclusiva, el OR exclusivo, se simboliza con un triángulo o con el XOR. P XOR Q. O P o Q, pero no ambas. Esto es verdadero solo si la proposición es verdadera para P o es verdadera para Q, pero no para ambas. Obviamente, y si son falsas ambas, tampoco. La condicional implica, P implica a Q, si P, entonces Q. Es falsa solo si la primera proposición es verdadera. Si la primera proposición y la segunda es falsa. Para que pueda ser verdadera P, entonces tendría que ser verdadero Q, si no, no funciona, porque implica una a la otra. Bicondicional, sí, solo sí. P, sí, solo sí. Q, sí, solo sí. Es verdadera si ambas proposiciones tienen igual valor de verdad. Negación, el acento circunflejo o el guión con patita son negaciones y significan no P, lo opuesto del valor de la proposición P. Si P es positivo, entonces no P será falso, será negativo. Si P es negativo, entonces no P será positivo. Los operadores relacionales son aquellos que van a ordenar menor que, mayor que, igual a, no igual a, menor que o igual a.
Entonces aquí tenemos menor que, mayor que, igual significa igual a, es idéntico, no igual, no es igual, es diferente, menor igual, ¿sí? Mayor igual. Así tenemos los ejemplos como A es menor que B, A es mayor que B, A es igual a B, A no igual a B, entonces son diferentes. A es menor o igual que 5, o sea, puede tomar cualquier valor menor o hasta 5, y A mayor o igual que B. Entonces puede tomar cualquier valor, ¿sí? Pero por encima incluso puede ser igual que B. De los contenedores lógicos se desprenden las compuertas lógicas y estas sirven como herramientas para el control de procesos, escenarios, iluminación, decisiones en videojuegos y en cualquier proceso de programación como simulación. Analicemos entonces algunas de ellas. La primera, compuerta OR. ¿Sí? Tenemos el símbolo que vemos aquí, una especie de semiluna, es un símbolo OR. Está aquí simbolizado con dos variables A y B y la expresión Q igual a A más B. Simboliza la suma de los conjuntos de las variables. Y la tabla de verdad nos dice si A y B son 0, entonces la respuesta es 0. De otro modo, si alguna de ellas es verdadera o ambas son verdaderas, la respuesta es verdadera. La compuerta NOR es la negación de la compuerta OR. Entonces simplemente es la misma compuerta OR pero negada, o sea, cambiado en su resultado. Sabemos que si 0 es 0, entonces 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 2, pero en realidad se simboliza como 1. Pero como son negadas, entonces invierten, los ceros se hacen unos y los unos se hacen ceros. Y esta es la compuerta negada OR. La compuerta XOR es compuerta exclusiva que simboliza con esta línea antes del símbolo de media luna, y esto es XOR. Y el resultado es solo va a ser válido cuando se tengan una de las dos variables como válidas. Si se tienen las dos es inválido, la respuesta es 0. También si se tienen las dos iguales la respuesta es 0, pero si una es diferente a la otra entonces la respuesta es 1. OR exclusivo se le conoce. La compuerta XNOR es la misma compuerta XOR pero negada, o sea, los que eran unos se convierten en ceros y los que eran ceros se convierten en unos. Exactamente el mismo procedimiento. La compuerta NOT es la negación. Si yo tengo A con algún valor, si A es 0, entonces al negarlo se transforma en 1. Si A es 1, al negarlo se transforma en 0. La compuerta YES es una compuerta de continuidad, de prolongación tal cual, de tal manera que si A es 0, entonces la salida es 0, y si A es 1, la salida es 1. Compuerta YES. La compuerta AND ya no es una semiluna, sino es una especie de medio círculo completo. Esta compuerta simboliza la multiplicación. 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. Y entonces aquí tenemos la tabla de verdad con esta estructura debido precisamente al factor de multiplicación que la representa. La compuerta NAND es la negación de la compuerta AND, y entonces los que eran unos, los que eran ceros se transforman en unos, y los que eran unos se transforman en ceros. Aunque sea que 0 por 0 es 0, se transforma en 1 por la negación. 0 por 1 es 0, se transforma en 1 por la negación. Y 1 por 0 es 0, también se transforma en 1 por la negación. 1 por 1 es 1, pero se transforma en 0 por la negación. Hasta aquí este video.